Gabón, bienvenidos a Salcha. En el programa de hoy trataremos la actual problemática de la urbanización Abanico de Plencha. Desde PTV teníamos pendiente hacer este debate y no sabíamos muy bien cómo afrontarlo, si de un modo en un programa especial sobre los barrios o si hacer un programa específico para la urbanización del Abanico e Isusquiza. Desde PTV tenemos que decir que hemos hecho una oferta, hemos invitado tanto a la plataforma Isusquiza Visiri como la Junta Directiva del Abanico a que acudan a este debate y puedan exponer pues su problemática, sus dudas, etc. y así confrontar las diferentes opiniones, pero no han querido acudir. Por lo tanto, en este programa veréis cómo hay una silla vacía, que es en representación a ellos, que no han querido venir. Yo personalmente, y creo que el equipo también no entendemos muy bien que personas que quieran hacerse oír y que quieran reivindicar algo no acudan a un plató de televisión como es Salcha, que no tiene ninguna pretensión, es un debate, o sea, es un programa de debate que no va más allá de debatir sobre las problemáticas que tiene el pueblo, simple y llanamente. Dicho esto, voy a presentaros a los invitados que sí que me acompañan en este plató, empezando por Elizabeth Uribarri, Héctor Garagarza, José Ángel Peña, Gabón, Chelu Gómez y David Crestelo. Bueno, para empezar, vamos a empezar con ese minuto inicial, un minuto inicial para que expongáis el tema como así en términos generales y luego después ya empezaremos con el debate, ¿sí? Empezamos por Eli, cuando quieras. Caixo Arratsaldeon, lo primero agradecer en nombre del Partido Nacionalista Vasco la invitación que se nos ha acusado desde PTV y ciertamente nosotros sentimos que el debate hoy esté un tanto incompleto, ¿no? Por esa incomparecencia que sus motivos tendrán, supongo que algo habrán alegado, pero nos da verdadera pena que no estén aquí los vecinos, sobre todo aquellos que representan quizá la parte pues, más afectada o que más en juego tiene sus intereses en este momento por varios temas, ¿no? Y dicho esto, pues resumir el asunto de Isusquiza en un solo minuto pues es muy poquito. Tiene, como todos sabemos, yo creo en el pueblo, pues es un barrio, es una zona del pueblo o barrio con una idiosincrasia muy particular ya desde su fundación y por tanto ha ido arrastrando diversos temas, lo que ha hecho es que estos días esté de plena actualidad pues por la cuestión de un cierre de unos de sus viales, ¿no? Entonces, bueno, tendremos tiempo, supongo, a lo largo del debate de ir desgranando muchos de los aspectos que afectan a Isusquiza. Es que recasco. Héctor, cuando quieras. En primer lugar, agradecer la invitación a PTV, la oportunidad de brindarme este espacio. Me cuesta un poco entender también por qué cuando se rehuye a veces al debate, es algo que no entiendo. Me parece que además cuando no se busca que esto sea un sálvame deluxe, sino que se busca que sea un debate constructivo donde haya diferentes contrastes de ideas, confrontación de ideas, pero siempre desde el respeto. Y por otro lado, en cuanto al conflicto del Abanico, me parece que al final la raíz del conflicto es el modelo de construcción urbanística que se ha desarrollado en el Abanico y las formas de vivir el territorio que se han implementado en dicha urbanización. Al final es lo que se ha llamado en otras zonas, se denominan ciudades dispersas. Y esas ciudades dispersas, que es lo que está pasando en el Abanico, al final a la larga terminan teniendo diferentes problemas y son un poco los patrones que se repiten en las diferentes zonas donde se impulsa ese modelo urbanístico. Luego ya entraremos más a detalle. José Ángel. Pues también, evidentemente, agradecer a Prensa Entrevista que continúe con estos ratos de debate, que luego yo creo que es lo importante, tiene su continuación en las calles del municipio. Yo me sumo a lo comentado por él y por Aitor. No entiendo, bueno, efectivamente me gustaría saber cuáles son las razones concretas de esa negativa a participar en este debate, en esta charla, cuando además está el tema en la calle. La gente del Abanico está siendo muy activa a la hora de expresar su malestar, sus opiniones a través de redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, yo creo que uno de los vehículos ideales es estar aquí. Como vecino me siento un poco chafado porque yo tengo muchas dudas que plantear a esos otros vecinos del Abanico, casi más que a nuestros representantes en este caso, ver si cosas que se comentan realmente son ciertas, son sus posturas, y bueno, me va a quedar un poquito con las ganas y habrá que lanzar esas preguntas al aire. Y lo único, yo sí voy a intentar, aunque igual alguna vez se me escapa, hablar en este caso del Abanico, no de Isusquiza, que es, bueno, otra cosa, que es un entorno magnífico de nuestro pueblo y tal, pero bueno, yo creo que el problema aquí es una urbanización privada que es el Abanico.
Perfecto, es que ricasco y pasamos al otro lado. Chelu, Gómez, cuando quieras. Buenas tardes. Nosotros también desde el Grupo Independiente, como no podía ser de otra manera, agradecemos la invitación a Plensa Televista y sabéis que siempre que nos invitáis aquí estamos. A mí me gustaría que por parte de Plensa Televista pudiera explicar también, si es que lo sabe, a los propios vecinos y televidentes cuáles son las razones argumentadas por parte tanto de la plataforma como de la Junta de Propietarios de Isusquiza, del Abanico, porque la verdad es que llama poderosamente la atención, después de todo lo que se está oyendo y se está leyendo, que se hurte la posibilidad de este debate, no ya para con los que podemos estar aquí, que por supuesto que también, pero que también se hurta el debate hacia los vecinos. Son muchas las cosas que se están oyendo, se están diciendo, y era un momento muy oportuno para que estas personas que legítimamente estarán defendiendo sus intereses pudieran confrontar esas opiniones con el resto, ¿no? Me parece una espantada terrible, una falta también de respeto hacia los demás, y le están hurtando también la voz a los propios propietarios de la propia urbanización, que entendiendo que quizás no todo el mundo tenga la misma opinión, pero por lo menos estarían representados aquí con una voz, ¿no? Vale, y para finalizar este minuto, David Cristelo, cuando quieras. Bueno, siguiendo un poco el patrón que habéis marcado, dar las gracias en primer lugar a Plensa Televista por la invitación. Es un placer estar hoy aquí y poder, bueno, pues echar luz sobre aquellas dudas o incertidumbres que haya. Se echará en falta a la parte que hoy no ha venido, sin lugar a dudas, sus motivos tendrán para no acudir, y bueno, por nuestra parte decir que siempre hemos estado abiertos al diálogo, a la conversación. Luego se pueden poner más ejemplos, y yo creo que este tema, pues bueno, tal y como lo plantea Plensa Televista en la invitación que nos envió, pues es un tema bonito que merece la pena ser explicado con sosiego, y que no solo la comunidad, el barrio, sino todo el conjunto de Plensa, pues bueno, entienda o por lo menos refresque la memoria en torno al tema de la urbanización. Perfecto, es que ricasco a los 5. Bueno, tenemos que decir que sí que PTV recibió un comunicado por parte de la Junta Directiva del Abanico, que no queríamos leerlo aquí porque creemos que no procede, simplemente si no vienen es porque no quieren y ya está, no tenemos por qué leerlo, quiero decir. Igual seguramente lo haremos público en el Facebook o cuando colguemos el programa y tal, para que la gente pueda leer lo que ellos comunican, pero simplemente eso, decir eso, que sí que habíamos recibido un comunicado. Pero, perdona, un comunicado en el que se expresa una serie de ideas que hubieran sido perfectamente expresables aquí, o en el que se explica el porqué de la ausencia. No, el porqué de la ausencia realmente no se explica, simplemente se explica los motivos del conflicto que hay ahora. Sí, que es a lo que hemos venido a... Y como creíamos que el espacio es este, no vamos a leer un comunicado cuando ellos no están. Vale, bueno, para empezar este debate, ¿cómo y cuándo comienza o sale la urbanización Abanico? ¿Cuándo surge la urbanización? Bueno, yo sí me tomo la libertad de empezar. Bueno, década de los 70 es cuando se inicia ya todo el proyecto de la nueva urbanización de Isusquiza. Primero como dos fases, fase 1 y fase 2. En la década de los 80 ya tenemos, se achaca mucho a la crisis de entonces que aquel proyecto inicial no se desarrollara en su conjunto. Se empieza a desarrollar la primera fase, la segunda fase cae, no se desarrolla, y bueno, yo no sé, habría que remontarse a entonces, y la verdad es que me falta información para hablar de los conflictos de esa época, ¿no? Lo que sí tengo claro es que muchos de los conflictos de entonces son los que tenemos hoy en día. En la década de los 90, en el año 92 en concreto, ya hay un conato de escisión, entonces se plantea la comunidad, la Junta de entonces, irse a Gatica, y ahí un poco podemos intuir, no se sabe muy bien cuáles son los problemas de la época, que vienen a ser los mismos que ahora, porque en esos términos se habla y en la actualidad. El conflicto que se da en la actualidad es precisamente la herencia de aquello, ¿no? Y si ha estallado ahora, yo lo achaco a una cuestión muy
Pues que para mí es importante, ¿no? Y es que se han puesto los problemas encima de la mesa. Desde el inicio de la legislatura, ya en campaña se nos invitó a ir allí a explicar un poco cuál iba a ser nuestro posicionamiento para con la comunidad. Después, ya en la alcaldía, en concreto el 2 de julio del 2015, se nos manda desde la comunidad un escrito en el que se nos plantea la intención que encima los tres grupos manifestamos de crear una comisión de trabajo, y en esa comisión de trabajo ya hay un orden del día donde se plantean los conflictos o los problemas a resolver. Entonces yo creo que estos problemas que se plantean muy claramente un 2 de julio a los tres grupos por escrito son los que heredamos tanto en la década de los 90 como en la década de los 80. Sí, quería incidir en la idea que dice David, porque el otro día en el Pleno, desde el Grupo Independiente, se indicó que esa comisión de trabajo de Isusquiza se creó a iniciativa del equipo de gobierno. No es así, es como lo ha relatado David, es decir, los tres grupos políticos tuvimos interés por reunirnos con los vecinos en Isusquiza, ellos también nos citaron un día en precampaña, incluso a todos el mismo día en diferentes horas, y si algo sacamos claro todos los grupos políticos fue que sí queríamos hincarle el diente a los asuntos de Isusquiza, y de hecho luego la iniciativa a la hora de convocar las reuniones partió de la propia comunidad, invitándonos a participar a los tres, incluso marcando la agenda de los temas que entendían como prioritarios e incluso marcando los días a reunirnos. Entonces, bueno, ese es un interés que tuvimos todos los partidos políticos en el que estamos todos, es importante. Es importante decir también que esa comisión formada con la organización de Isusquiza no existe con los demás barrios, es decir, independientemente que el equipo de gobierno haya acudido a todos los barrios de Plencia a conocer de primera mano las inquietudes, las problemáticas y los deseos de cada uno de los barrios, la verdad es que no existe otra comisión dentro del ayuntamiento formalmente y que se reúna tan puntualmente como existe con Isusquiza, sabedores como somos también que la problemática es complicada, ¿no? Pero que esa diferencia, ese interés por las partes, no diferencia, interés de conocerlo y de reunirnos, ¿no? ¿Y por qué existe ese? Yo como vecino de otro barrio además muy significado, porque bueno, aquí sí que, por eso decía que me gustaría que hubiese algún representante del abanico, porque no sé qué es lo que es verdad o lo que se escucha y se lee, por ejemplo, en las redes sociales, responde a la opinión, pero sí que se pone todo el tiempo sobre la mesa que son un 25% del municipio, que aportan, que no les revierte, etcétera, etcétera. Yo formo parte de otro barrio que yo creo que también tiene conciencia de serlo, de la parte de la estación, desde la estación hasta Matarrune, pasando por Chipío y Gachamiñe. Creo que también históricamente ha habido muchos problemas y yo creo que nunca se ha tenido tanta consideración como se está teniendo con el abanico. Sí es cierto que no se han resuelto sus problemas, pero quizás porque lo que piden igual, digo, no es justo, no es viable para el municipio o no es viable para el resto de los vecinos, porque ahora haciendo un poco de historia, yo lo que creo, por lo que decíais, este tema, o sea, está en las mismas condiciones legales, que ahora entraremos a cuál es me imagino, sus peticiones concretas, etcétera, etcétera, pero la situación legal de la organización El Abanico y de su entorno son las mismas ahora que cuando se compró el primer terreno. Entonces, tú ya sabes a dónde vas. Es como si yo me compro un terreno, pues por hablar de otro municipio, en Musurietas, en Barrica, y luego empiezo a pedir a unas aceras al ayuntamiento. No, yo ya sé a dónde voy, ya sé a qué zona voy, si está urbanizada, si no está urbanizada, etcétera, etcétera. Entonces, aparte que no nos vamos a engañar, yo creo que aquí, es que igual no quiero ser demasiado radical, pero yo creo que en Plencia, en general, casi todos pensamos un poquito lo mismo. Yo no voy a decir que no considere al Abanico un barrio de Plencia, pero bueno, lo considero de otra manera, y yo creo que aquel barrio o aquella organización nace con no sé cómo decirlo, con una esencia
muy, o sea, con un deseo de alejarse, o sea, de estar, sí, formar parte de Palencia o no, pero desde otro punto de vista. Entonces, ahora lo que pasa es que hay un problema, hay que mantener ese deseo desde hace muchos años, y ahora hay que pedir sopitas al resto del municipio. Entonces, bueno, yo la verdad es que soy muy crítico con el tema del abanico, y por eso me hubiese gustado, vuelvo a repetir, que hubiese alguien para hacerme ver que estoy equivocado. Aún así, no podemos... Tenemos que tener claro que al final son prácticamente 1000 habitantes de la población. Si no es así, o sea, y eso hay que tenerlo en cuenta fuera parte de que... de que sea una organización privada, etc. Pero bueno, es un barrio al que yo no puedo transitar libremente. Sí, o sea, y eso yo lo entiendo, y también es un aspecto que, por ejemplo, también he criticado. Y también, yo, por ejemplo, también quería traer la esencia de lo que era Isuskiza en su momento, que era seguramente el único barrio euskaldún, de los pocos barrios euskaldunes que quedaban en aquel entonces, y eso hace poco leí un artículo, ¿no? Como por ejemplo en Gatica, en un pueblo aledaño, justo pegado además Isuskiza, como cuando ha crecido demográficamente y se han construido tantas casas, ha bajado el nivel de euskaldunes en la zona. En Isuskiza, a ver, salvando las distancias, pasó también un poco algo parecido con ese modelo urbanístico que se impulsó, al final también trajo lingüísticamente a afectar al municipio. De lo que quedaban, los pocos reductos que quedaban euskaldunes y rurales de la zona, pues al final se han convertido en otro tipo de, pues, otro modelo, ¿no? Pero bueno. Igual, respondiendo a una de las preguntas que se han planteado de por qué esa, digamos, no sé si decir deferencia en la constitución de una comisión, pues yo creo que por dos razones muy concretas. La primera ya se ha planteado, porque hay una serie de problemas pues casi endémicos desde el inicio del desarrollo de esa comunidad, y esos problemas, pues en el ayuntamiento pues es que ir a hacer frente, ¿no? Ojalá no existieran, muchos tendrían que haber estado solucionados casi en un inicio, y 40 años después pues los tenemos encima de la mesa y hay que darle solución. Yo creo que eso básicamente es el fundamento de que hay una comisión de trabajo, en este caso en la comunidad de Isuskiza. Y el segundo punto que quería remarcar es, pues bueno, la propia idiosincrasia de parte del barrio, ¿no?, en el que existe una comunidad que casi lo abarca en su conjunto, pues hace que esa comisión de trabajo también sea una herramienta para poder intentar poner solución a esos temas. Yo añadiría otro también, que no vais a estar de acuerdo conmigo, pero mi percepción es que tradicionalmente los partidos políticos han visto al abanico como un nicho de posibles votantes como muy cerrado, cosa que efectivamente no pasa en otros barrios de Plete. Por ejemplo, en Machamilla, pues al final cada uno sabe ya que tiene sus votantes. Yo creo que se ha tenido siempre, o sea, siempre se ha tratado el tema. Es cierto que no se les ha hecho nada, porque yo creo que no se les puede, y casi me atrevería a decir que no se les debe, pero es una opinión personal. Pero aunque no se os ha hecho nada, siempre con el tema del abanico se anda como con medias tintas, y yo creo que es también por un poco de interés de los partidos. Pues fíjate que yo no sé qué opinará David, y no sé si Chelo estuvo, pero sabedores de que por lo menos nosotros en el Partido Nacionalista Vasco había un gran hartazgo en Isuskiza, se sienten maltratados, hay hartazgo por los sucesivos gobiernos, me voy a olvidar de los colores. No fue plato de gusto para los partidos, cuando menos para nosotros, ir a Isuskiza, enfrentarnos a una comunidad o a una sala bien nutrida de gente. Allí fuimos pasando en diferentes turnos, no recuerdo en qué orden los partidos, y no es plato de gusto. Quiero decir que si lo que se nos está indicando es que vamos pues por algún afán electoral, nos parece... Pero digo que tradicionalmente, o sea, yo creo que se ha hecho un cálculo también. Bueno. A ver, José Ángel, hay que ir a todos los barrios, guste más o guste menos. Y allí sabíamos que precisamente no nos iban a hacer la ola. Todo lo contrario, las reuniones fueron durísimas y los términos de lo que tuvimos que oír allí fueron durísimas, pero para eso se está, cuando uno quiere ponerse al frente de un pueblo o a las duras y a las maduras, y allí tuvimos que oír cosas porque yo creo que no le agradaron a nadie, ni a los que habían gobernado en aquel momento, los del mandato anterior, ni a los que íbamos a entrar como posibles, o sea que fue muy dura, pero había que escucharles, y hay un hartazgo que cualquiera no toreaba aquella situación, ¿no? Entonces bueno, es un barrio con su idiosincrasia, con unos problemas muy determinados, y como dice David, hay que afrontarlos. Y cuanto antes mejor, ojo, si se puede, que ojalá se pueda. Yo estoy convencida de que algunos se pueden. Lo que pasa es que va a requerir muchísimo esfuerzo y muchísima voluntad por las partes. Siguiendo al hilo de lo que estaba comentando Eli, yo no tuve la oportunidad de estar, estuvieron mis compañeros, pero he de decir que
también tuvo la deferencia, no siendo candidata por parte del Grupo Independiente, la actual, en aquel momento, alcaldesa Isa Marí, fue también allí a dar la cara, y desconozco y no tengo por qué dudar de lo que está diciendo él y de cómo fueron tratados. A mí me consta porque hubo una carta posterior de Isa Marí al presidente de la comunidad quejándose de lo que, más allá de lo que había sido la crítica y la parte que, como dice ella, hay que estar a las duras y a las maduras y hay que afrontar y dar la cara, pero bueno, yo tengo los términos que se utilizaron allí y me parece que fue feroz, es decir, fue una auténtica encerrona cuando se iba, lógicamente, como el resto de los partidos de prensa, se fue allí a dar la cara, como se da en todos los sitios, sean elecciones o no sean elecciones. Pero lo que pasa es que tiene una problemática que quizás no sea tan fácil como se puede ver desde su lado, ¿no? Decías tú antes, barrio urbanización. Yo creo que hay que aclarar a todo el mundo, lo mismo que en una reunión que estuvimos ahí derivada de un desprendimiento que hubo, se ha manipulado bastante la terminología, ¿no? Es decir, la urbanización de Isusquiza, que está dentro la urbanización del Abanico, que está dentro del barrio de Isusquiza, es una urbanización privada. O sea, y no se nos tiene que olvidar a nadie, porque yo he estado en alguna de las reuniones y por supuesto que no se dice lo contrario, pero no se deja así de claro, porque quizás es el primer paso para poder hablar de otra serie de consideraciones. Luego también se mezclan conceptos a la hora de las críticas, es decir, si allí, que no es nada desdeñable desde cualquier otro punto de vista, pero que allí viva el 25% de la población, simplemente es un dato. Es decir, a la hora de derechos y de obligaciones no se tienen más ni se tienen menos por vivir en Isusquiza que por vivir en Gachamiñes o por vivir en Sachagas, ¿no? Y eso también hay que dejarlo claro, porque se mezclan a cuenta de lo que contribuimos. Yo decías, José Ángel, y perdóname que te coja el hilo de lo que decías antes, yo tengo 56 años, que vivo en Plencia, yo nunca he oído, ni en un bar, ni en una reunión, ni en el ayuntamiento, ni en la escuela cuando éramos, o en el instituto cuando éramos jóvenes, nunca le he oído a ningún vecino, compañero de otros barrios, hablar de desanexión. Lo decía antes David, el año 92, o sea, ya se está hablando de desanexión. Es decir, y barrios con problemas, o sea, problemas ha habido en todos los barrios. La República Independiente de Gachamiñe es un proyecto que está por ahí. ¿Cuáles son las demandas actuales de...? ¿Quieres decir algo? No, sí. Yo sí, a lo que ha dicho es un tema, porque es que joder, siento ser pesado, pero es que tengo que hacer siempre esa puntualización. Bueno, me gustaría... Me gustaría que hubiese alguien aquí para que realmente me pudiera, porque igual yo ahora voy a hacer una afirmación que no se defiende desde la urbanización del Abanico, pero yo una de las cosas que he oído también es que dicen, nosotros contribuimos, somos el 25% de la población, contribuimos con el 25%, que no es cierto, porque luego ahí habría que, del dinero que recibe el municipio no es solo por habitantes, sino por playa, que esas son las trampas que nos hacemos un poco todos cuando queremos tener argumentos, pero a mí lo que me parece grave es que digan, y no revierte en nosotros. ¿Cómo que no? Revierte en el pueblo. Otra cosa es que tú no utilices o no pases por las calles del caso que se han arreglado, o tus hijos no estén en la Haurreskolak o en las escuelas, o no jueguen en el club de fútbol o en el club de rugby, que espero que sí sea. Entonces, si se participa en el pueblo, ya está revirtiendo tu esfuerzo para con el municipio. Claro, todos queremos que nos arregle lo más inmediato. Es que si me pongo yo ahora aquí a hablar de las reivindicaciones históricas de Gachamiñe, pues bueno, pues es que no terminamos, y claro, y nos sentimos también maltratados por el ayuntamiento, pero al final asumes, no te planteas ni irte del municipio, aunque bueno, ya te digo que ya no habré dado una idea, pero no sé, tienes otro sentimiento. O sea... No, a mí me parece que una persona, una familia, lo que sea, cuando se va a vivir en una zona, tiene que saber a dónde se va a vivir. Y tú tienes que saber a dónde vas y cuáles son las características del entorno al que vas. Y si te vas al monte, para mí es un privilegio irte a vivir al monte, más cuando no le vas a dar un uso rural. Para mí es un privilegio, y eso hoy en día no se ha hecho pedagogía al respecto, pero es un privilegio. Y antes comentaba lo de las ciudades dispersas. Las ciudades dispersas es el caso del Abanico, ¿no? Urbanizaciones en la periferia de los pueblos, donde al final los costos
son más altos que las ciudades conjuntas, que los centros urbanos, ¿no? Donde está todo. Luego, por ejemplo, a la hora de los servicios que se comentaba, a la hora de establecer unos servicios, es muy difícil en las ciudades dispersas que se puedan implementar ciertos servicios. Entonces siempre tienes que ir a la búsqueda exterior de esos servicios. Es decir, el Ayuntamiento de Palencia, ¿cómo podría implementar ciertos servicios en el abanico? Es muy difícil, en cierta manera, bueno, el Ayuntamiento o el abanico o en otras. Pero es como si lo planteáramos en el portal de tu casa, es decir, estamos hablando de la propiedad Aparte, privada. o sea, sin entrar a valorar que es una propiedad privada o no, ¿eh? O sea, sin entrar a valorar eso, que es un detalle muy importante, Claro, y yo lo tengo en es que cuenta. sabes ¿eh? que Puede pasa ser la que- clave a la hora de hasta dónde puede llegar el municipio. Algunas de las Claro. veces que se habla parece que se olvida de esa parte, porque es que jurídicamente el campo de acción del ayuntamiento está muy limitado O sea, por ese aspecto. O sea, y siendo también, o sea, sabiendo que es privado, etc. Y luego quería ir a otro punto, que es que al final tienen que acudir al exterior a buscar esos servicios, y también hay una movilidad constante de coches, lo cual genera también más contaminación. Por lo tanto, para mí, esas personas, me parece bien que paguen impuestos, pero incluso yo soy de los que opino que deberían de pagar mucho más que el resto que vivimos en el núcleo urbano. Y yo tengo amigos y gente muy conocida ahí, pero yo creo que eso debería ser así. Y no solo en el caso de la urbanización de Abanico, sino en otras urbanizaciones y otros modelos parecidos que existen hoy en día en este país. Entonces, bueno, pues eso es lo que... Hombre, sí, es una urbanización privada, pero yo creo que tampoco debemos perder la perspectiva de que son casi 1000 vecinos, ¿no? Al fin y a la postre, sí, constituidos en una urbanización privada, pero vecinos. Entonces, Sí, ¿Qué es un vecino? ¿Qué es un vecino? A mí cuando se subraya O los habitante. mil... ¿te puedo Perdonad, cantar pero la sí. canción de Barrio Sésamo, que era muy bonita? Eli, no iba con ironía. Quiero decir que igual podríamos hablar. O sea, una cosa es Aquel que hace residir vida en... un municipio, eres habitante de un municipio o eres vecino de un municipio. Digo que podría, no, es que me ha venido a la cabeza. Y hacen vida, a mí me consta y seguro que todos conocemos y Sí, todas, sí, hombre, todos gente tenemos que tiene, amigos, o sea, sí, que además sí. pasa más tiempo en el pueblo que en la propia Isusquiza, chiquiteando en el pueblo, trayendo a los críos y crías a las actividades deportivas al pueblo, O sea, beneficiándose muchísima gente. de lo que... Beneficiándose o como todos los disfrutando vecinos, eso en es. cierta manera, y además hay muchos que tienen una gran querencia por el pueblo, Sí, ¿no? sí, sí. Yo eso lo sé, Y que vamos, lo están sé, y implicados en vosotros. asociaciones del Muchos, pueblo. muchos de ellos. Por eso me choca que se diga que bueno, que al final a ellos no les toca nada. Les toca todo, lo mismo que a los demás, ¿no? Bueno, lo mismo, lo que pasa es que se refieren a reivindicaciones propias respecto de las que ellos solicitan una ayuda o Sí, una sí, contribución sí. por parte del ayuntamiento. Ejemplo, la red de abastecimiento, ejemplo, sostenimiento de los viales que les dan acceso. Pero es posible. Habría que ir caso por caso. O sea, tú ibas a Habría preguntar que ir Sí, cuál- eso caso iba a por decir, caso. Si que a queréis ver vamos si la- desbrozando cuáles los son las- temas. sí, o- porque yo- ¿Cuáles son las demandas existentes actualmente? Yo sí Y hacer creo un que David apunte. puede tener más, ¿no? No, yo lo tenemos todos porque Sí, todos pero- participamos en la comisión. Y por hacer un apunte, a mí no me quita el sueño, y lo digo con respeto, cuando hablamos de un número concreto, 25%, 1000 habitantes, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que actuar en la medida de nuestras posibilidades y de poder hacerlo allá donde se pueda. Junqueras cae la carretera por consecuencia de las lluvias, son menos vecinos, pero el ayuntamiento tiene una obligación de actuar. Por suerte hemos podido y hemos actuado. Son menos vecinos el número. Hablar del número, el número nos puede llevar a algo perverso, y a mí, sinceramente, yo no haría comparaciones en cuanto al número y demás, sino que estamos hablando de vecinos y vecinas, y yo creo que cuando menos se requieren de nuestra atención. Luego veremos cómo se puede actuar, o cómo se debe actuar, qué se puede hacer, qué no, etcétera, etcétera. Y bueno, si quieres, retomando un poco tu pregunta, Alex, y que era el segundo punto, a mí sí me gustaría remarcar algo que en la carta que viene a mi nombre, dirigida desde la comunidad en elecciones, dice para trabajar en los próximos años, porque creo que aquí es un punto importante remarcar que se quiere solventar muchos problemas, como he dicho antes, casi endémicos y de gran calado de la noche a la mañana. Y eso, la realidad es que es imposible. Es imposible. Se puede empezar a caminar, y muchos se han empezado a hacer un camino que ojalá fructifique, y que seguro que yo, por ejemplo, terminada esta legislatura, ni llego a ver el final. Que ojalá los siguientes que vengan recojan, porque va a ser bueno para todas y todos. Y bueno, yo me ceñiría, y dado que no está la parte de Isusquiza, pero bueno, por respeto también, y teniendo esa carta como base, a los puntos que se ponían ahí, ¿no? Gestión del agua. Pues la gestión del agua es uno de los puntos
hay un problema con la red de abastecimiento. Es una red que bueno, pues, se han hecho o han hecho las reformas que han tenido que ir haciendo, pero bueno, se habla a nosotros desde el principio se nos dice que bueno, lo que hay que abrir es un proceso negociador con el consorcio de aguas, para que esa red acabe siendo recepcionada por el ayuntamiento, y bueno, pues ahí empezamos a caminar con el consorcio de aguas, a quien yo personalmente tengo que dar las gracias porque la recepción y la respuesta del consorcio ha sido inmediata y estupenda. Se han mantenido 2 reuniones, han planteado, han actualizado un proyecto que ya existía, porque esto también ya se ha trabajado anteriormente, han actualizado un proyecto que ya existía y han presentado un borrador de convenio a las 3 partes, porque el ayuntamiento tendría que entrar a tomar parte en esa negociación, y bueno, pues es un camino largo y encima en este caso costoso, porque tiene un precio alto, que ya se ha empezado a hacer. Yo no sé si queréis aclarar algo al respecto. No, es muy correcto lo que dice David. Además, el consorcio creo que sí es de agradecer el esfuerzo que ha hecho, el interés que ha mostrado por el asunto, incluso el dinero que ya ha invertido en la elaboración de ese proyecto de renovación de la red de abastecimiento, que ronda sobre los 11.000 euros, y yo creo, o no tengo mal el dato, de lo que le ha costado la redacción del proyecto, ¿no? De todo lo que sería la renovación de toda la red de abastecimiento. Y en ese sentido es de agradecer pues, la buena disposición que ha mostrado para tratar de solventar ese problema, porque tiene unas fugas enormes, me imagino que conocéis, en la urbanización. El material del que se compone la red es ya muy caduco, muy viejo, tienen muchísimas pérdidas de metros cúbicos y la recepción por parte del municipio, o sea, del ayuntamiento, ¿qué supone al municipio? Pues yo te puedo hablar de lo que el equipo de gobierno piensa, no sé lo que el PNV pensará al respecto, o cómo piensa que el ayuntamiento tiene que recepcionar esa red. Pero si quieres, Eli, explicarlo. No, adelante, ya explicaré luego. Nosotros tenemos claro que el ayuntamiento juega un papel neutral. Ahí podremos ayudar en la manera que se pueda, y es algo que estamos estudiando y se nos ha reclamado desde el ayuntamiento. Es un proyecto costoso que tiene que afrontar la comunidad. Llegado un punto, el consorcio entraría ya en lo que es reparación y mantenimiento de las redes. Estamos hablando de que hoy en día pues, es una red, como ha dicho Elizabeth, ya caduca y obsoleta, tiene grandes pérdidas, y eso, a medida que se va reparando por fases y demás, es un proyecto largo en el tiempo también. Se plantean, bueno, se hablaban de 8 o 10 años de reparación, y el papel del ayuntamiento que nosotros creemos que tiene que entrar a jugar es un papel neutro. El consorcio no puede invertir, y este creo que es un dato bastante significativo, no puede invertir por ser una comunidad privada, necesita del papel de un tercer actor, un agente público, que en este caso seríamos nosotros como ayuntamiento, y el ayuntamiento en un momento dado recepcionaría esa red siempre con el mantenimiento del consorcio de aguas a través de Udalsareak. Entonces, en un momento dado, lo que harían los vecinos, en vez de tener un depósito, un contador principal en el depósito, y luego que ellos hicieran sus lecturas particulares pues, para distribuirse los gastos, cada uno tendría su propio contador oficial del consorcio, y bueno, pues los gastos quedarían distribuidos así. La red pasaría a ser pública, con un mantenimiento público también por parte de Udalsareak. Nosotros jugamos un papel neutral. Vale, en el caso de lo del agua, esa sería la resolución un poco, ¿no? Y en otro de las problemáticas que actualmente está... A mí, si no te importa, me gustaría escuchar la explicación de Elizabeth, que ha dicho que luego No, hablaría. hasta donde yo entendí de las reuniones, de los que nos transmite nuestro representante en las reuniones, lo que se proponía era eso, la ejecución de la nueva red de abastecimiento. Has preguntado qué significa que la recepcione el ayuntamiento. Hasta donde yo tengo entendido, significa que adquiere la titularidad de la red, pero la gestión y la explotación, el mantenimiento, lo sigue manteniendo el consorcio, así lo entiendo yo. La cuestión está en la financiación. Claro, estamos hablando de un proyecto de... 1.700.000 euros. Sí, 1.700.000. Quería dar el coste exacto, 1.793.091,44 euros, un proyecto importante. Está lo suficientemente detallado como para poderlo sacar ya a licitación, y la madre del cordero, perdón la expresión, es quien financia, ¿no? A mí me genera ciertas dudas. Se supone porque... que se concretaría, Parcato Editor, se supone que la financiación se concretaría, entiendo, salvo error por mi parte, en el convenio. Pero a lo mejor pero el ayuntamiento no puede...
Entonces, al final yo Parece que el equipo de gobierno tiene claro que que serían neutrales, es decir, que no No, yo ya te he invertirían. dicho que nosotros entramos a jugar un papel neutral y por eso quería conocerla. Le pido la explicación a Elisabeth porque algunas veces a su compañero se le ha pedido y nunca me la acabo de dar, lo cual es completamente, yo lo respeto, pero hoy que estamos aquí ya de manera más distendida, sí me gustaría conocer cuál es el papel o las intenciones, para no engañarnos, digo, para poner las cartas sobre la mesa y saber qué partida juega cada uno, ¿no? No, es que a mí como vecino oír hablar de 1.700.000 para invertirlo aquí en el Abanico, en Gachamiñe o en el puerto me parece, no sé, o sea, me da como más... Es que la obra tiene por una eso envergadura. digo, o sea, a mí lo que me parece, no sé, yo desde fuera y desde también, o sea, yo me pierdo ahí entre tanto número, en diferentes reuniones, etcétera, etcétera, pero lo que me parece es que si es una organización privada, como comentábamos antes, y la gestión del agua hasta ahora es privado, yo en mi casa cuando se me rompe la cañería, las tuberías, no acudo al ayuntamiento para que me las arreglen, a no ser que haya sido pues algo ocasionado por la brigada o etcétera. Yo creo que los vecinos y vecinas de Isusquiza de la comunidad se merecen saber cuáles son las intenciones de cada partido, ¿no? Nosotros venga a expresarlas. Y de hecho en estas reuniones se plantea, bueno, ¿el ayuntamiento va a entrar a financiar esta obra? No. El ayuntamiento con el actual equipo de gobierno, yo no sé el PNV lo que piensa o lo que deja de pensar, me gustaría que pongan las cartas encima de la mesa porque sería jugar una partida pues de alguna manera limpia, ¿no? O por lo menos yo creo que eso de generar ciertas esperanzas por una ambigüedad general en el tratamiento de los temas, pues quedaría despejado. A nosotros se nos ha preguntado en las reuniones y se nos ha preguntado en la propia comunidad, por ejemplo, cuando fuimos a presentar o a explicar en qué consisten los presupuestos. Porque salió la red de agua, se nos dijo, ¿entraríais a financiar? No sé cómo fue exactamente, dijimos, no, a financiar con dinero público una red privada no podemos. No podemos. Nosotros jugaremos un papel neutral, ayudar en todo aquello que podamos. Igual podemos pescar, o la comunidad podría pescar algún tipo de subvención, actualmente yo lo desconozco, pero podría ser, podríamos entrar a jugar ese papel. Podría haber algún tipo de bonificación en las obras, etcétera. Hay que consultarlo jurídicamente si eso es factible o no es factible, etcétera, etcétera. Es que hay una previa, ¿no? Para que un ayuntamiento recepcione algo, pero también ha pasado por volver a nuestro barrio, a Gachamiñe, o sea, tú tiene que haber un interés, tiene que haber un acuerdo, pero además tú tienes que recepcionar en condiciones lo que te llega, ¿no? O sea, fuera de toda duda. No puedes, fuera de toda o sea, duda. No es yo tengo estropeadas las escaleras Claro. internas del barrio y digo, oye, tómalas, ahora esto es ya público, ya que pasa por aquí todo el mundo y que además que las arregle el ayuntamiento, ¿no? Tengo entendido que... Es que además estaríamos, yo creo que en cierta manera, tomándole el pelo a la gente. Es decir, con dinero público que nos hiciéramos cargo de algo que luego va a haber que tener que reparar y del que solamente van a disfrutar los propietarios actuales, pues la verdad es que, a ver, yo a veces nos perdemos con los tecnicismos, pero creo que me parece que es de cajón de madera de pino. Es decir, en el supuesto caso de que eso fuera posible, primero ponlo en condiciones y luego ya veremos el convenio. Al hilo de esto, hay que decir que cuando se habla de negociaciones, lo que no se puede pretender es que mi idea sea la que se imponga en la mesa, ¿no? Entonces, hay momentos en que, desde luego, desde la parte que nos toca institucional, sí da la sensación que no es que se quiere negociar, es que se quiere imponer algo, un criterio, una idea o una manera de proceder. Entonces, esas quizás no son las mejores formas para poder llegar a ningún tipo de acuerdo, ¿no? No se ha respondido a la pregunta, pero bueno. ¿No? ¿Cuál sería el papel del PNV? No te preocupes, te la desvelaremos en el foro correspondiente. Esa es la ambigüedad con la que jugamos. Bueno, porque así como con los viales, si habéis dicho públicamente en varias ocasiones que hay que invertir dinero, a mí me gustaría saber cuál es vuestro posicionamiento con respecto a la red de aguas. Yo creo que además a los 1000 habitantes de Isusquiza les quedaría claro. Habéis dicho, perdón, la obra que sería de 1 millón y pico. Sí. Casi 800.000. Casi 1 millón, no, casi 800.000, o sea, sería prácticamente 2.000 euros por habitante de Isusquiza, más o menos, ¿no? O sea, he calculado ahora justo, ¿no? O sea, no, yo no he hecho esos cálculos. No sé, pero... porque creo que es una cosa sí, ya... es una cosa, pero bueno, es una cosa que les compete a ellos, pero bueno, que...
Bueno, y otra, como antes bien decía, otra de las cosas que están actualmente es esa carretera, ¿no?, que se ha tenido que cortar por seguridad. ¿Cuál es la solución que se le puede dar a esa carretera? ¿Es privada? Vamos a ver. Es otro de los argumentos que creo que hay que dejarlo muy clarito para que nadie tenga ninguna duda, excepto que haya alguien que presente algo en contra de lo que yo voy a decir. Lo que voy a decir que no es que lo digo yo, es decir, está a disposición esa información. Porque cuando el programa invita a la Junta de Propietarios y también a Isuskiza Bizi, nosotros nos ponemos en contacto cuando recibimos la invitación porque creemos que falta un agente muy importante. Y el agente importante es el propietario, mejor dicho, los propietarios de los terrenos por donde circula, o sea, por donde pasa ese camino del que se está hablando. Camino, porque carretera no se le puede llegar a definir. Es absolutamente privado, eso tiene dueños. Eso tiene dueños. Yo no sé quién está interesadamente mareando la perdiz con esa situación. Y la prueba evidente es que quienes conocemos aquello desde el comienzo, ahí hay dos machones de piedra que antes tenían una verja. Te estoy hablando de los años 75, 76, de la familia Artabe. Esa situación no ha cambiado. Habrán cambiado los propietarios, habrán comprado, habrán vendido. Pero eso no ha sido nunca público. Es más, no existe ningún documento, a no ser que alguien nos lo enseñe, donde se diga que ese camino es privado, ni tan siquiera de uso público. No consta, con lo cual estamos hablando de una propiedad privada. A partir de ahí, señores, estamos hablando del portal de tu casa o de mi coche. Entonces es que el ayuntamiento ahí no puede hacer nada ni queriendo, ¿no? Bueno. Yo creo que el tema es mucho más profundo y más discutible porque dices que no hay documental. Efectivamente, si se miran los informes de asesoría jurídica que habrá en el expediente, se habla de que se trata de unos caminos o de una carretera que entra dentro de la titularidad privada, pero que por consentimiento o dejación de sus titulares se ha posibilitado su utilización. Y en los documentos que ha recabado la asesoría jurídica se habla de certificaciones catastrales en los que sí se habla de que son caminos de uso público. No así, sin embargo, en las certificaciones registrales, en las que corresponden al registro. Privado de uso público, dices. Es lo que relatan los informes de asesoría sí. jurídica, que son de titularidad privada, pero que sí, en algunos documentos, en concreto en catastro, sí se menciona el uso público de los caminos. Pero en todo caso... Catastro que no es un documento vinculante. No, pero bueno, iba a decirlo. Es decir, todavía no he entendido dónde no he tenido razón. Pero no, si no te la quiero quitar, Chelu. Pero es importante. No, pero ahí... Perdona, yo como vecino... A ver, vamos a ver si... soy un poco ignorante, o sea, eso es privado de uso público, eso significa que efectivamente tiene, como decían unos dueños, privados, que se esté usando no significa que sea documentalmente de uso público. Pero incluso si fuese así, a mí me legitima como vecino a transitar por ese camino, pero no obliga al ayuntamiento a hacerse cargo nada. Vamos a ver, volviendo al barrio, en el barrio hay zonas privadas de uso público porque transita todo Chirichi, la gente del instituto, tal, todo eso, pero el mantenimiento, el jardín, no sé qué, corre a cargo de los propietarios. Clarísimo. Digo, no, pero en este caso, en este camino, parece que ha habido actuaciones desde hace bastante tiempo en las que el ayuntamiento sí ha tomado parte reparando o manteniendo el vial. Luego tampoco podemos obviar lo que llaman los hechos propios, ¿no? Oiga, usted como ente municipal ha tenido actuaciones sobre la vía. Se pueden argumentar que son más o menos puntuales o que obedecen a más o menos razones de urgencia, pero eso ha existido, ¿eh? Podríamos hablar Creo de que lo sabe todo el eso mundo. podríamos hablar no le de da carta de naturaleza a la reivindicación. No sé, digo, en este caso se podría hablar de tratos de favor, si en este caso y si No, se determina creo, que es de no creo si que... se determina que es privado No, o de uso no es que privado. privado. No, han sido No, actuaciones eso es puntuales, público. coyunturales y por unas circunstancias concretas, Aitor. Y de hecho todavía nos movemos en ciertos limbos en muchas actuaciones que se llevan a cabo en los viales privados. Es decir, cuando hay una helada, actúan los servicios municipales. Cuando se cae un árbol, van los bomberos, cortan, es un servicio público que gira una factura a un ente privado. En cambio, en el ayuntamiento eso no ha estado articulado y nosotros estamos intentando articular un protocolo para saber cómo con los servicios públicos municipales tenemos que actuar en esas zonas privadas. Y luego, que se hayan hecho mal las cosas no quiere decir que las tengamos que seguir haciendo mal. O
sea, eso es una cosa que es obvia. No es un tema simple, no se trata solo de decir si esto es privado de uso público, privado de uso privado. El urbanismo es bastante más complejo. No traía la frase aquí, me acuerdo algo de memoria, pero los propietarios son herederos de aquello que no se hizo. Y no se hizo la recepción en su momento, cuando se planteó, no se hizo, y son herederos de todos esos, bueno, pues vamos a ponerlo así, males, digamos, ¿no? Entonces, ahí partimos. Nosotros lo que estamos intentando es, en este momento, echar luz sobre esos problemas, saber cómo tenemos que actuar de manera pública, con esos dineros públicos, porque lo que no estamos de acuerdo es con la manera en la que se nos quiere hacer actuar. Eso es lo que ha contado un poco Chelu. A nosotros se nos está diciendo de alguna manera, vosotros tenéis que hacer esto por esta serie de razones. Y decimos, vale, si eso es así, por esa serie de razones, lo que necesitamos es tenerlas documentadas. No nos vale decir es que en tal sitio se hizo tal, en tal momento se hizo cual, eso todo hay que tenerlo documentado. Hay un expediente para conocer la titularidad del vial, eso es algo que ya se reclama, creo que en el año 2012-2013. Ya hay informes que nos dicen que la carretera debería ser cerrada por razones estrictamente de seguridad en el año 2013, y aquí llegamos a un momento... Pero perdona, por ejemplo, eso, pero si es privada, tampoco no es nadie el ayuntamiento para cerrar eso. Sí, somos. Hombre, sí tienes unas funciones. Nosotros tenemos que actuar. Sería le corresponde. De hecho, de hecho, conocedores de que el cierre no se está cumpliendo, incluso estamos incurriendo en caso de que hubiera un problema en un posible delito. Nosotros actuamos como policía administrativa. Vale. Como figura, la figura es esa. Es eso, básicamente. Para que la gente lo entienda, es como un alero de tu casa. Vale. De repente Antes se cae, perfecto, es tu casa, pero Está por claro. seguridad Antes, se interviene. Vale. Hablabas Otra cosa es que luego de posible... se cierra un Sobre perímetro seguridad, de pero por seguridad. ejemplo, si intervienes, imagínate, arreglando la carretera donde no hay ningún peligro, te podrías encontrar con, yo que sé, una demanda de alguno de los propietarios por intervenir sobre una propiedad suya, ¿no? Sí, te puedes intervenir. Quiero decir, el Ayuntamiento ha mandado 5 órdenes de ejecución en el casco histórico porque hay aleros que se vienen abajo. El Ayuntamiento no los arregla, per se. Manda la orden de ejecución al titular y dice, oye señor, que ahí tiene un problema y puede que caiga un cacho de alero y le pegue a alguien en la cabeza. Si no lo arregla, nosotros tenemos la obligación de arreglarlo. Luego ya veremos cómo se recupera eso. Pero tenemos la obligación. Otras veces, ¿cómo se ha actuado? Si se ha actuado de manera coyuntural porque ha habido un problema de seguridad concreto, etcétera, y se ha tapado o lo que sea, o se ha arreglado lo que sea, se ha hecho así, por las razones que fuere. Y... decías antes que era un nicho de votantes, ¿no? Fíjate qué postura podríamos haber tomado de seguir obviando informes que nos hablan de seguridad y mantener esa carretera abierta a sabiendas de que se nos está diciendo por dos partes que eso es ahí hay un riesgo. Y eso yo lo comento aquí porque además se lo trasladé el 5 de abril vía email en respuesta a un email que recibí del presidente de la comunidad, que me hablaba de que, me hablaba en unos términos que yo entiendo el malestar, porque es una medida dura, es una medida dura tomar esta medida, cerrar una carretera influye a muchos habitantes de una zona concreta, pero es que se toman por razones de seguridad. Yo entiendo que se ve dañada la comodidad de muchos usuarios, pero claro, nosotros estamos jugando otro papel. Pero convendrás conmigo, David, que la seguridad debería de serla, como hablábamos el otro día en el Pleno, a todos los efectos. Quiero decir que para mí las cuestiones de seguridad son incuestionables, pero que uno no puede limitarse tampoco como ayuntamiento a poner una señal y una vallita que te la tiran cada 2x3 para otro lado. ¿Estás garantizando realmente la seguridad? Tienes que ir quizá con medidas más allá. Bien, y después de cerrar de una manera efectiva, ¿cuál es la siguiente? Ya te lo dijimos en el Pleno, Elizabeth. Te quiero decir que lo que es llamativo es que en cualquier caso la asesoría jurídica desde los primeros informes que emite llama la atención o insta al propio ayuntamiento a reunir a todas las partes interesadas, ¿Lo hemos hecho? a definir las distintas alternativas de actuación, que no sé si está hecho, es decir, el alcance de las obras a ejecutar, definir el alcance de las obras a ejecutar y finalmente establecer incluso un porcentaje de reparto del gasto entre las partes. El otro día hablabas en el Pleno de que el final de este asunto tiene que ser la negociación
porque de momento el asunto está muy mal encauzado, está que sigue la vía judicial y parece que los vecinos están abocados a ello. Entonces, yo creo que hay que centrarse en las posibles soluciones. Llevamos 2 meses y medio de cierre. Perdona, Elizabeth. Y ahí estamos, parados. Tú quieres hacer ver, a mí me gusta mucho porque lo has descrito muy bien, ¿no? Le das un tono así como de crítica hacia la corporación, porque no hemos actuado, pero se ha actuado desde el primer momento. 22 se emite el decreto de cierre. Sí. 22 a la tarde se va allí a explicar el decreto de cierre. El 23 hay una reunión en el ayuntamiento con técnicos para explicar el decreto de cierre. Al día siguiente. El 1 hay una carta de la comunidad quejándose del cierre. El 5 se presenta el recurso de reposición. El 12 tenemos una reunión primero con los propietarios de los viales, no acudió uno por una falta de coordinación, y seguido con la comunidad de Isusquiza para tratar el tema de cómo vamos a coordinar el arreglo de la carretera a futuro. Nos cruzamos una serie de emails con este respecto. El recurso la respuesta al recurso se emite el 16 de mayo y tenemos incluso nosotros nos hemos reunido con los servicios jurídicos de la Diputación para intentar encauzar este tema también con ellos la semana pasada. Tenemos pendiente otra reunión. La comunidad, bueno, es un tema que no me voy a meter porque me gustaría que estuviera la parte y no me corresponde hablar si no están ellos, pero tenemos para esta semana otra reunión prevista para encauzar la solución. Efectivamente. Ojalá que se encauce, porque de momento les han desestimado el recurso de reposición, claro, y la única vía que tienen abierta es claro, la contenciosa, pura y dura. Claro. No, la negociación está abierta. ¿Qué significa pero, eso? La vía pero contenciosa ir a tribunales. En pleno lo expliqué muy bien. Pero nosotros estamos, y en la reunión del 12 de abril dijimos, podemos llegar a aceptar que ha habido desidia durante estos 40 años por todas las partes. Propiedad, comunidad, propiedad de viales, comunidad y incluso ayuntamiento. Aceptamos, y a partir de ahí estamos abocados a la negociación. Y lo dije en el pleno. Y si no negociamos, acabará en los tribunales. Nada nuevo de lo que ha dicho Elizabeth, que parece que es que igual tiene que... Pero ¿sabes lo que nos pasa? Que ahora no tenemos documentación encima de la mesa, Elizabeth. No tenemos. 40 años después no tenemos documentación. Habrá que buscarla. Cualquier medida que se tome o cualquier medida que se le quiera hacer tomar al ayuntamiento tiene que estar documentada. Tiene que estar documentada. Solo estamos diciendo eso. Esto es muy simple. Nosotros no estamos ni en contra de la comunidad, ni en contra de los vecinos de Isusquiza, ni en contra del barrio de Isusquiza. Para que este ayuntamiento actúe, tenemos que actuar de manera madura en este tema, y tiene que estar nuestra actuación documentada y basada en aquello que nos haga llegar a una solución definitiva. Pero la vía de la negociación, la vía de los tribunales, en los tribunales, ¿qué es lo que se dilucidaría? Bueno, la propiedad, o sea, es que no me queda muy claro. Al final lo que están recurriendo, con todo derecho además la comunidad, es el decreto de cierre. Vale, están atacando los motivos del decreto de cierre. O sea, a ellos no les importaría circular por una carretera con el riesgo. Eso ya no lo sé, si les importa o no les importa. Cuando Elizabeth dice, y con razón, que una valla que se va tirando, yo entiendo que no hay ningún vecino de otro municipio que vaya allí a quitar vallas y a tirarlas a la cuneta. Con lo cual, también alguien está saltándose una medida que no es lo suficientemente efectiva físicamente, porque quizás lo que deberíamos de poner es... mejor dicho, igual no podemos poner nada porque es un camino privado. Es dar la orden de que se cierre a cal y canto. Pero al final es la propiedad la que decide lo que tiene que hacer. Aquí, nosotros solamente por motivos de seguridad seguridad... lanzar una pregunta a Elizabeth, que iba un poco al hilo de lo anterior. ¿Cómo actuaría la portavoz del PNV con 2 informes que hablan sobre seguridad y que instan al cierre? El otro día creo que te lo dijimos en el pleno. A ver, las cuestiones de seguridad son prioritarias para un ayuntamiento. Ningún alcalde o alcaldesa que tenga 2 dedos de frente puede eludir los informes técnicos que le aconsejan el cierre de la calzada. Pero también es cierto que los informes instan a que o cierra usted definitivamente, por lo menos los últimos, o adopta las medidas correspondientes. Y en otros informes se insta a investigar la titularidad de la vía, que ya se está haciendo, e incluso a la ejecución de las obras.
Todo Las eso se está cuestiones de haciendo. seguridad, pues me parece perfecto, os saldrá genial todo al final. Quiero decir, no hay alcalde o alcaldesa que deba saltarse, porque es una atenta contra todo principio, porque la seguridad de bienes y personas, eso es lo prioritario para un municipio. Primero, preservarla, eso sí, de verdad, con las medidas oportunas para que el tránsito no se produzca, si quieres preservarla de verdad. Para mí eso es fundamental. Y después tienen que venir las soluciones. Es que 2 meses y medio de acceso cerrado tampoco son la mejor solución para una urbanización en la que viven 1000 habitantes. Con la varita mágica del PNV, ¿cómo hubierais solucionado Pues eso? mira, no tenemos varita mágica, siento decepcionarte, a pesar de que tenemos pinta de tener, Es ¿verdad? que 2 meses Pues y medio, no tenemos. estamos hablando, como nos Pero- decían en la carta que nos entregaron, de problemas que se resolverán con los años. ¿Eh? Problemas que se resolverán con los años. O sea, emitir un informe no se hace de la noche a la mañana, porque necesitas documentación. Y has acudido a diferentes departamentos a recabar información. Ejecutar obras por aquella parte que le corresponda no Es se que hacen de la fíjate, noche a David, la mañana. si me apuras, si quieres un ayuntamiento llevar al extremo el cumplimiento de las medidas de seguridad, Se van a llevar. podría incluso, no me refiero solamente a un cierre efectivo de la calzada, sino que en un momento dado podría atreverse, ser valiente y ejecutar la obra, poner el vial en condiciones y después pensar frente a quién repercute esos costos. Eso también lo podría hacer Sí, un ayuntamiento. y hay el otras cumplimiento formas. de esas medidas de seguridad. Ojo. Sí, pero Nos nos estamos estamos olvidando hablando de- del cierre nos y estamos estamos hablando de la negociación para arreglar ¿Y el qué plan. coste? Nos Yo- estamos yo como olvidando vecino de que vuelvo a lo ahí mismo. hay un señor, como yo en el portal de mi casa, que tengo todo el derecho a ponerle una puerta, un candado, una llave y se acabó. ¿Y de qué estamos hablando? Yo Señores? ahí quería- ¿De qué estamos hablando? Estamos ¿De qué? hablando del acceso del vial desde la ¿A quién le iban a reclamar? ¿Al desde la ayuntamiento que el carretera dueño de ponga foral? esa verja? No, yo creo que nos estamos refiriendo al tramo desde que accedemos desde la Sí. carretera foral hasta las barreras, ¿no? Ese es el Sí, tramo de la, Me de da la igual, disputa. donde están los machones de piedra, que no sé si conoces dónde están los machones Sí, de con piedra, mucho. ahí si el dueño pone en donde están los machones una verja, un candado y lo cierra, está en su perfecto derecho. Sí, pero no ¿Estamos de parece acuerdo? que es la voluntad de las partes. No, esa. perdóname, pero ¿estamos o no estamos de acuerdo en que está en su pleno derecho porque es su propiedad? Sí, pero ¿Y entonces llevan de qué desde estaríamos tiempo hablando? ¿De qué inmemorial estarían permitiendo hablando? el tránsito. ¿Perdona? Que llevan desde tiempo Permitiendo. inmemorial permitiendo el tránsito. Bien, pero... Y no creo que tienen una intención diferente según se nos ha hecho llegar. Bien, pero convenimos en que eso Nos ha podría hecho ser llegar hecho. cosas diferentes. Luego, yo tenía ahí una duda Puede porque se ser. está hablando Yo de todas formas agradezco la sinceridad en la respuesta esta vez. Elizabeth sí que ha dado una respuesta concisa, yo lo agradezco. Yo tenía ahí otra duda que igual no sé si me vais a poder contestar, porque está hablando de una entrada, pero existe otra entrada al abanico. Y a mí me han llegado, o sea, hablando con la gente en la calle, que la entrada en sí de la urbanización es la de justo Dos la de Palmeras. Bec o Taberna. Dos Palmeras. Sí, la de Dos Palmeras. A mí me ha llegado que esa es la entrada, o debería de ser la entrada oficial a la urbanización. No sé si eso es cierto o es rumorología. En una reunión en la que estuve yo, y me alegro que me hagas esa pregunta, como se suele decir, tuve que decir, oiga, señores, todo el tiempo hablando de la carretera de abajo, del camino de la gasolinera, ¿qué pasa? ¿Que es que el de arriba ya no existe? Porque es que en todo momento, por parte de quienes estaban en aquel momento por la urbanización, se estaba obviando que existe esa carretera, como tú bien dices. También he oído algunas cosas como que, bueno, pues que en invierno el tránsito por esa carretera debe ser con cadenas, por la nieve. No, pero por el Bueno. hielo será complicadito igual, ¿eh? Seguramente. No, en invierno sí, sí es seguramente, complicado, seguramente. ¿eh? Las dos, que sea complicado. No, digo por el desnivel. No, y de hecho Quería la- responderle Por las a heladas. Aitor que Sí, la existe... policía local existe- actúa Sí, en repetidas Sí, ocasiones. sí, por eso. Sí, sí. Pero, Una boscosa. sí, Pero estamos en las mismas, ¿eh? Es un ¿Eso vial también es privado? O sea, privado, eso también, ¿no? Sí, sí, es un vial privado. De hecho, creo que próximamente se emitirá una orden de ejecución porque hay una serie de problemas y se le pedirá a la propiedad que lo arregle. Y es un vial privado. Hace poco se ha emitido una orden de ejecución con respecto al desprendimiento que hubo, porque ese desprendimiento se produce desde la carretera de arriba a la carretera de abajo, que en este caso coinciden los propietarios y se le emite una orden de ejecución para que deje el vial en condiciones para su posible tránsito. Vamos, o sea, a día de hoy pasamos de una carretera foral a dos carreteras privados. privadas. de aquellos barros estos lodos, Sí, sí, porque sí, es que sí, nos tenemos que volver al principio. Sí. Es decir, ¿en qué condiciones se hizo, se permitió, se dieron licencias cuando no tenían acceso? Porque hay que garantizar los accesos. Yo con el tema de la carretera también tengo otra pregunta y no sé, a ver si me podéis contestar si hay algún informe técnico al respecto.
Y la pregunta va un poco a ver si ha influido el modelo forestal que se está llevando, que se ha llevado justo en el Abanico, que es todo eucaliptales, y justo ha sido ahora la mata rasa, y si eso ha influido en el desprendimiento de la carretera. Al final la consistencia de la tierra cambia, varía, no es lo mismo tener árboles autóctonos o eucaliptales a la hora de, no sé, desde el desconocimiento también, un poco desde la ignorancia, y si eso ha podido influir o no. Si estamos hablando del último desprendimiento, se produjeron en depósito de tierras, creo que el informe técnico decía así, que no debían de haber sido realizados ahí, o sea, no era ya una tala, sino... Hay un acopio de escombros. Acopio de escombros que en una vaguada que lo que hace es venirse abajo. O sea, no es la tala, en ese caso. Había habido una tala, no se considera que la tala, porque el desprendimiento viene del acopio de materiales en una vaguada natural, eso con las intensas lluvias se viene abajo y arrastra pues todo lo que pilla. ¿Y quién realiza ese amontonamiento? Ahí ha habido una investigación al respecto. No, digo que igual se sabía. Yo puedo intuir cosas, pero no lo tenemos por escrito. Vale, no, yo volviendo al tema de las perras, hablábamos de 1.700.000, de casi 800.000 para el tema de las conducciones de agua. Decía él, y la verdad es que el primer impulso es decir, pues coño, tiene razón, vamos a por la seguridad, vamos a, como tú decías, en un alero del casco, yo primero precinto, aviso, digo que se arregle, si no se arregla, yo como ayuntamiento, como municipio, por seguridad lo hago y ya luego le imputo la facturita y tal al propietario o lo que sea. Claro, pero no hablamos de un alero, aquí... Claro, ¿de cuánto dinero se puede estar hablando para poner todo ese más de kilómetros de vial en condiciones? ¿Eso es otra obra que también puede el ayuntamiento hacer frente? Es que ¿Podemos él y yo vender tu coche? No creo. No, pero bueno, pero si es ver, por un motivo de seguridad, pero si es por un motivo de seguridad... Pero es que nos estamos saltando un paso previo, ¿no? Del que hemos hablado anteriormente. Igual el ayuntamiento tiene que llegar a actuar de manera subsidiaria arreglando ese vial y luego intentando repercutirlo a alguien. Pero es que previo a ese paso nosotros lo que queremos es negociar. Saber en qué condiciones o cuáles son los pasos para que entre todas las partes ahí se llegue a un arreglo. Porque la solución que nos plantean, a nosotros la solución que se nos plantea, no es cortoplacista, no es que cojamos y digamos vamos a arreglar, imagínate, del kilómetro y pico, 200 metros. Sí. No, nosotros lo que se nos insta es a que el ayuntamiento se haga con esos viales, y ahí se plantean diferentes, en este proceso hemos visto pues diferentes propuestas, y luego los arregle. Pero eso no es posible. Luego los arregle. Una institución municipal no puede recibir algo en malas condiciones. Si eso ¿no? es posible o no, es lo que aclarábamos en el pleno, es que tiene que estar documentado. Porque yo, por eso, si tomo una decisión, imagínate, y sale rana, voy a la cárcel. Ya. ¿Entiendes? Porque tiene que haber unos informes que avalen esa actuación en caso de que se pudiera dar. Ah, claro, pero es que esa Pero petición no es justa para el resto de los vecinos del municipio. Tú has dicho Gachamiñe. Sí. Gachamiñe muchas veces hacen unas reclamaciones. ¿Y qué le ha dicho el ayuntamiento? Que eso es propiedad privada. Claro. Que a la hora de actuar... Entonces, hay un proyecto del año 2011 que habla de un arreglo de un tramo de una carretera por 231.000 euros. Eso es. Eso es un proyecto del año 2011. Puede haber infinidad de proyectos, en la mesa se pueden poner todos los proyectos, pero antes de llegar a ese proyecto hay que aclarar muchas cosas. Es que es posible que el ayuntamiento, que además que tiene que velar por el interés de esos 1.000 vecinos, también tiene que hacer por el resto de los 3.000, puede dice, pues sí, por motivos de seguridad hay que dar solución a este tramo, luego ya veremos si lo financiamos o si no lo financiamos, pero puede no interesarle nunca recepcionar todo el vial. Eso es algo que habrá que municipio, negociarlo. No ya el ayuntamiento, sino digo como habrá que negociarlo. Si no se llega a una negociación, yo lo decía en el pleno, seguramente este asunto acabe en los tribunales y será un juez quien nos dé. No sería el primer caso, ¿no? No sería el primer caso. No sería. ¿En qué sentido? Yo no puedo compararlo con otros. No, con la urbanización del Abanico ha habido algún caso más, ¿no? Diferente, no sé, yo no conozco en qué términos se dio el caso. En el 2007 hay una sentencia porque pleitea la urbanización, el Abanico, contra el Ayuntamiento de Palencia y pierde. ¿En qué términos o reclamando qué? Si sabéis, si no me confundo, estamos hablando de la recepción por parte del Ayuntamiento de lo que es la comunidad en sí. Hubo un alcalde que le dio por firmar un documento que un día dijo, bueno, a partir de ahora esto empieza a ser nuestro,
y parece ser que bueno, eso es uno de los argumentos que se esgrimieron para bueno, pues, pedirle de alguna manera al ayuntamiento que se hiciera cargo de la comunidad. Bueno, por desgracia, como no tenemos todo el tiempo del mundo, tenemos que seguir adelante. Y otra de las, para ir terminando, otra de las dudas que surge también es el futuro, ¿no?, del abanico. Unos dicen que a lo mejor sería una desanexión, otros dicen que, pues eso, que se junten, o sea, que se anexionen o que se hagan un municipio privado o, bueno, un municipio. Y otros dicen que también que en un futuro se va a convertir en una urbanización fantasma, porque la gente se va a ir yendo. No sé, hay dudas. Durante muchos años fue ya una especie de urbanización fantasma, cuando se paralizó. Los hippies del pueblo haremos un lacabe allí. No sé. No sé Pero qué para opinas. nosotros el futuro más inmediato es seguir trabajando en aquellas propuestas que se nos han planteado desde la comunidad. Sí, claro está, pero bueno, Ahora un poco... tenemos la problemática del vial, pero hay otra serie de problemáticas en las que se empezó a trabajar y se va a seguir trabajando independientemente de cuáles sean las consecuencias de todo esto, porque lo que no tenemos es ningún tipo ni de inquina, ni de odio, ni de rencor, porque ahora mismo hay una polémica encima de la mesa, y a mí me gustaría decir que tras el viaje a Madrid, por ejemplo, al Ministerio de Medio Ambiente se reactivó un proyecto que había quedado en el cajón, en el baúl de los recuerdos, que es el de vial, el de camino fluvial. No solo para los vecinos de Isusquiza, se van a ver muy beneficiados, pero eso influye a las vecinas y vecinos de Isusquiza, de Butrón, etcétera, etcétera. Y ahí se incluye otra de las reivindicaciones históricas de la comunidad, que es un pantalán e incluso una piscina de mareas aquí en la propia villa. Desde el inicio de la legislatura hemos mantenido 2 reuniones con el director de infraestructuras de la Diputación acerca precisamente de lo que son los cruces de acceso a esas carreteras privadas que antes mencionábamos, pues trasladándole bueno, pues que son cruces peligrosos, consideramos que son peligrosos y bueno, pues por suerte a pesar de esa peligrosidad no hemos tenido accidentes desde hace mucho, pero eso no quiere decir que no sean peligrosos. Se les ha trasladado eso. Con el director de transportes de la Diputación se han mantenido varias reuniones, se aprobó en marzo una moción pidiendo transporte público para la comunidad. Y bueno, pues ahora mismo hemos solicitado también desde el equipo de gobierno al propio consejero de salud, al señor Darpón, una reunión para poder trabajar en los términos, por ejemplo, que ha trabajado el Ayuntamiento de Erandio, pues el acercamiento de la comunidad al Hospital de Urduliz y al pueblo de Plencia, porque nosotros sí reivindicamos que si hay transporte público tenga conexión con la villa. Y bueno, pues el futuro de la urbanización yo creo que pasa por la negociación. El futuro de la negociación quiere decir de los problemas. Si se plantea una desanexión, pues ya se verá cómo se aborda. Dejarles, evidentemente, ¿no? Derecho a decidir, ¿no? Claro, ¿no? Digo yo, habría que... En el último pleno se ha aprobado una declaración en favor del derecho a decidir, pues mira, podría plantearse en la villa una votación real. Igual otra... No, deberían votar solo ellos. A mí sinceramente no me importaría acatar la decisión que tome en este caso la organización del abanico al respecto, si deciden en su día desanexionarse o no. También otra... La urbanización. La urbanización. Otro de los... También se puede llevar o sea, puede que pase también lo que pasó en Munguía con el barrio La Bilbaína, ¿no? O sea, que se creen su propio partido, etc. Puede ser el conflicto puede derivar al ámbito electoral, ¿no? O sea, no sé, estamos hablando sobre supuestos, pero... legítimo. Absolutamente, muy respetable. Están en su perfecto derecho. También en otros barrios. Pero bueno, yo creo que en cualquier caso hay que aprovechar el momento en el que estamos, en el mejor de los sentidos, ¿no? Yo no recuerdo, tampoco he participado más atrás en política, pero creo que es un buen momento con todos los partidos que conformamos el ayuntamiento interesados en sacar adelante en la medida en que se pueda los asuntos de Isusquiza y voluntad por parte de ellos, a veces más o menos contentos por lo que escuchan o por lo que se les propone. Creo que es el momento ideal para hincar el diente a los asuntos de Isusquiza. Costará, aquí nadie dijo que esto iba a ser fácil. Bueno, el diente se les ha hincado, Esto no es que ahora empecemos de cero y... No sé cuál será el futuro, pero evidentemente, o sea, lo han planteado, ¿no? Hay 2 vías, una es la negociación y el acuerdo. También es importante lo que decía Chelu, para negociar hay que ceder.
y por otro lado, y si no, pues está claro, lo de los tribunales, a mí ya lo de la desanexión, bromas aparte, que por supuesto, vamos, yo siempre por el derecho a decidir, que si creen que va a ser más para ellos mejor, va a mejorar su vida, sus condiciones de vida como municipio, si es que fuese posible propio o anexionándose a Gatica, a Orduriz, por supuesto, vamos, hombre. Yo, bueno, aunque empezaba al principio un poco beligerante, vamos, no tengo ningún problema. Todos, como decimos, tenemos relación con gente del abanico. Nos consta que participan del pueblo. Por eso no entiendo esas afirmaciones como que nada revierte en ellos. Y sí, pero sí que me quedo con una cosa. Y que no se entienda como una crítica. O sí, al final, esta situación ha sido la de hoy 2016, la inicial. Entonces tú cuando compras un terreno o te haces una casa, sabes dónde te la estás haciendo. O sea, que puedes pelear porque haya transporte público, pero tú cuando te compras sabes que no pasa por ahí el autobús que va a Gorliz, que no pasa por allí. Sabes que esos viales son privados, o debes de saberlo. Es como si compras una propiedad con unas taras o con lo que sea, eso ya es problema tuyo. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, en la medida de lo posible que se pueda solucionar, pero pensando en todos los vecinos de Plencia, en esos 1000 y en los otros 3000 y pico, porque yo de las cifras de las que se habla a mí me asustan un poco, teniendo en cuenta aquí la pelea que hemos tenido para el campo de fútbol, todo lo que mueve el fútbol tal, y lo que está costando arreglar eso también. Iba a ir ahora al minuto final, pero ya que estamos ya, si me he ido. Si este era tu minuto final. Sí, ya está. Mi minuto y medio, no. Te puedo saltar, ¿no? Porque en el último debate que estuve, estaba esperando al minuto final y no lo hicisteis. Así que, por si acaso, que por la crítica. Se me ha ido la olla. Perdón. Vale, vamos a ese minuto final. Y empezamos otra vez por Eli. Casi que empieces por ahí, venga. Ahora cambia la verdad. Dale por orden. ¿Quieres empezar? Sí. No, pero bueno, la que dirige el programa. Parece que se le dio. Gracias, David. Retomar un poco palabras anteriores. Este ayuntamiento no está en contra, ni mucho menos, ni de la comunidad, ni del barrio de Susquiza. Creo que muestra de ello es el trabajo que se ha realizado en las 7 reuniones formales que se han mantenido dentro de la comisión de trabajo con la comunidad, las diferentes reuniones con diferentes departamentos e instituciones, y nuestra mano sigue tendida. Sí, por nuestra parte, por parte del Grupo Independiente, lo que he empezado diciendo, nosotros también estamos abiertos, como compartimos la idea dentro del equipo de gobierno, negociación, sí, imposición ninguna, y todo dentro del máximo respeto a la ley. No nos olvidemos que los vecinos de Plencia son 4.400, no 1.000, ni 3.000, ni 500, ni ninguno. Y nosotros estamos por el interés general y defendemos a quien considere que tiene que defender sus legítimos intereses también. Vale, perfecto. Bueno, yo me salto, el único que el titular de la noche lo ha dejado David Crestelo, asumiendo que dentro de 4 años ya no va a estar en el ayuntamiento. Cierto es. Ha dicho. Eres un buen periodista. Bueno, yo, antes de nada, para terminar, decir que deseo que se arreglen los problemas de la organización de Susquiza o el abanico. O sea, eso no tengo ningún tipo de duda, de la mejor manera posible. Aunque a veces que igual he sido también un poco beligerante como José Ángel. Sí, como no faltaba. Hombre, es que a mí sí que me hubiese gustado contrastar y debatir sobre todo con gente de la urbanización, y voy a terminar como he empezado, un poco hablando del coste de las ciudades dispersas, y al final es que se han hablado de los problemas que acarrean, y uno de los problemas que acarrean esas las ciudades dispersas pues es son los problemas que han salido ahora: el alcantarillado, la electricidad, las redes de las nuevas tecnologías, el agua, la movilidad. Entonces yo creo que hay que empezar a hacer pedagogía, y de cara a futuras intervenciones urbanísticas, pues tener esto en cuenta para que no vuelva a suceder, tanto aquí como en otros pueblos aledaños. Vaya, es que recasco. Bueno, nosotros esperamos que, tal y como están las cosas, los asuntos de Susquiza, por lo menos el más inminente, que no era el que prioritariamente se estaba tratando al comienzo de las reuniones, pero que bueno, los hechos han hecho, valga la redundancia, que se convierta en el tema estrella, entre comillas, de estos días, ¿no? El cierre de ese vial. Esperamos y deseamos de verdad que el ayuntamiento o el equipo de gobierno sea valiente para afrontarlo, porque va a tener que
aceptar, entendemos, algún riesgo para darle una solución, si es que quiere que la solución sea negociada, que a nuestro modo de ver es la deseable, ¿no? Y sí hemos echado en falta, y queremos hacer una pequeña crítica en este sentido a Bildu y al Grupo Independiente, al equipo de gobierno, porque sí hemos echado en falta, y el otro día también se lo decíamos en el Pleno, que existiendo una comisión de Isusquiza en la que estamos todos los partidos políticos y particularmente los vecinos, no se tratara este asunto con un carácter previo en la comisión. Por lo menos, si a nosotros no se nos quería informar, sí que esta decisión me parecía oportuno que se hubiera volcado a la comisión de Isusquiza directamente a los vecinos o a los que les representan de la Junta Directiva, porque es una decisión que no se improvisa media hora antes de tomarla. Los informes previos existían con bastante antelación y creo que sí hubiera sido deseable y hubiera quitado cierto malestar a la comunidad que hubieran sido informados con un carácter previo en esa comisión. Por lo demás, lo que digo, nuestro deseo es que el asunto se resuelva lo antes y lo mejor posible para la comunidad, pero que verdaderamente habrá que ser audaces y valientes para darle una solución, porque no va a ser fácil. Perfecto, bueno, es que ricasco a los 5, me gustaría haber dicho a los 6, pero bueno, no ha sido así. Eso, simplemente decir, bueno, es que ricasco a los 5, eso está claro, y simplemente decir que animamos a, que nos da pena que la gente que no acuda, como antes he dicho, al debate, simplemente porque a nosotros nos gusta poner pues todas las opiniones, ¿no?, encima de la mesa y que este debate sirva para Plentzia, que al final PTB es del pueblo, así que simplemente eso. Y nada, nosotros nos vemos en el próximo Saltxan, así que eskerrik asko eta gabon.